La doctrina que veremos hoy es la doctrina de la santificación, la obra del Espíritu Santo en el creyente. En estas semanas anteriores, tanto el obispo como el reverendo Daniel han estado exponiendo acerca de este tema, ¿no? de estas verdades bíblicas acerca de el Espíritu Santo, iniciando desde el día de Pentecostés hasta hoy, como ya hemos venido aquí predicando. Corresponde hoy el tercer domingo después de Trinidad de nuestro calendario litúrgico y oraré la colecta, que dice así: Oh Señor, te suplicamos que nos escuches con misericordia y concede que nosotros, a quienes has dado un sincero deseo de orar, seamos defendidos por tu poderoso auxilio y anímanos en todos los peligros y adversidades por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entonces, Romanos capítulo 6, desde el verso 15 hasta el 23, dice: ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para la santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado erais libres acerca de la justicia, pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por permitirnos estar en esta mañana, glorificando tu nombre, confesando nuestras iniquidades, y hoy y en este momento nos disponemos a escuchar la voz en tu Santa Escritura. Abre nuestro entendimiento para que podamos comprender las maravillas de tu ley, que esta palabra, Señor, no caiga vacía, Señor, sino que haga por lo cual, que cumpla el propósito por el cual fue enviada, Dios amado. Te lo pedimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces, amados, como ya mencioné antes de hacer esta lectura, hoy veremos la doctrina de la santificación. Y quizás para algunos es otro término un tanto complejo que podemos llegar a usar y los cristianos comúnmente no lo ocupan a menudo. Pero antes de profundizar, nosotros debemos pedir ayuda al Señor. Las últimas veces que nos hemos reunido, probablemente incluso en sus lecturas bíblicas personales, han hablado sobre la doctrina de la justificación, que es donde Dios es el juez que exige santidad de nosotros. Exige santidad de nosotros y que envía a Cristo para ser este segundo Adán, un nuevo representante para el ser humano, un nuevo líder de mesa que nos representaría no en rebelión, sino en obediencia perfecta a la ley de Dios. Entonces, Jesús fue aquel ser humano que todos debíamos ser. Si hablamos en su humanidad, sabemos que es plenamente Dios, pero si hablamos en términos de su humanidad, era todo lo que nosotros jamás pudimos ser. Cada palabra, cada pensamiento, cada motivación, su voluntad y sus caminos honraron a Dios el Padre completamente y sin pecado durante toda su vida. Y esto es lo que Dios quería de ti y lo que quería de mí. Amén. Romanos capítulo 3 dice que ninguno de nosotros está a la altura de esto.
Ninguno de nosotros ha alcanzado esta meta. Somos todos culpables del pecado. Pero la justificación, amados, es donde Dios, por su gracia, en una fracción de un segundo, toma todo lo que Jesús ganó por nosotros y los aplica. Y cuando lo hace, nos mueve de ser culpable y ser sentenciado a muerte a estar consumado y ser legalmente declarado justo delante del tribunal de Dios el Padre. Así pues, quienes están en Cristo ya no son enemigos de Dios bajo la ira y por causa del mismo pecado, sino hijos adoptivos suyos y están bajo la gracia por causa de Cristo mismo. Amén. Y si nosotros leemos Romanos 8, eso es lo que nos dice. Dice que para quienes son justificados es como si ya estuvieran en el cielo, pues la perfección de Cristo se les ha sido aplicada por el Espíritu Santo. De hecho, nosotros ahora que vivimos en esta tierra, pero como nuevos creyentes, ya vivimos en este principio de vida eterna. Esta es la vida, el que te conozcan a ti. Esta es la vida eterna, dijo el Señor Jesucristo, el que te conozcan a ti, Dios Padre, y a quien has enviado a Jesucristo. Y ahora qué, la pregunta es excelente. Ahora qué pasa entre el ahora y el cielo, entre nuestra estadía, entre esta paréntesis momentáneo de nuestra existencia. Hay un par de posibilidades que ciertos cristianos vienen a decir o tienden a tener un entendimiento acerca de lo que deben hacer en su vida transitoria sobre esta tierra. Número uno, algunos cristianos tienden a decir: Jesús te salvó, pero depende de ti mantener intacta esa salvación, esa justicia. Él te rescató, pero ahora tu salvación es tuya, no la arruines. Y muchos de nosotros lamentablemente crecimos con ese falso concepto. Yo crecí escuchando eso, y seguro algunos de ustedes más de algunos, no todos nacimos siendo anglicanos, probablemente la siguiente generación tenga el privilegio, pero lamentablemente nosotros no. Otra opción, otros que vienen a decir: oye, Dios te ve perfecto ahora con la vida de que Jesús es aplicada a la tuya, así que termina esta vida lo mejor que puedas. No te preocupes por arruinarlo o por esforzarte demasiado. Vive una vida lo suficientemente piadosa, pero no le pongas tanto color, ¿no? Entonces tu salvación está asegurada. Es firme. Sí, no se puede perder, así que haz lo que quieras y nos vemos al otro lado, ¿no? Incluso el apóstol Pablo percibió cierta tensión aquí, y es en Romanos capítulo 6, 2 veces hacen la pregunta. Y esta pregunta 2 veces hace la pregunta que tal vez hayas querido hacer. Si Dios me considera justo ahora mismo, y cuanto más peco, más gracia me da, entonces ¿por qué molestarme en hacer algún cambio en mi propia vida? ¿Por qué? ¿Por qué molestarme en cuidar mi lenguaje, o cuidar lo que veo o lo que escucho, o controlar mi temperamento? ¿Por qué molestarme en tratar de vivir una vida sexualmente pura? ¿Por qué molestarme en ser honesto en mis tratos, ya sea incluso en mis asuntos de negocio, o en mis impuestos, o con el trato que yo tengo con mis amigos y con mis familiares? ¿Para qué molestarme con eso? ¿Por qué molestarme en deshacerme de la adicción a analgésicos o la adicción al alcohol? ¿Por qué molestarme en leer la Biblia y orar? Parece que todo ya está hecho. Si todo es por gracia, me mantendré por gracia, ¿no? Así que hay 2 zanjas a cada lado del camino. Y debemos asumir el mantenimiento de esta santificación y procurar no perderla, dicen algunos. Pues estás salvado, pero esta gracia de la cual fuiste traído puede perderse, dicen ciertos sectores de la iglesia. Y ahí es donde esta enseñanza o doctrina de la santificación entra a aclararnos la realidad de cuál es nuestro rol como cristianos a día de hoy.
Porque si bien Dios te ha declarado legalmente santo, ahora pretende con el resto de tu vida convertirte en lo que ya te ha declarado ser, santo, santificarte cada vez más. Y esto podemos pensarlo de la siguiente manera, ¿cierto? Fulanito, vamos a ponerle un nombre, Patrick, que estaba acostumbrado a vivir de cierta manera. Patrick, aproximadamente una vez por semana, ha estado constantemente robando más de alguna vez en el supermercado. Y empezó con pequeñas cosas, quizás con un paquete de chicles. Luego empezó a acercarse con algo más caro, con una barra de níquel, ¿no? Y así va subiendo la escala con lo que va robando, para ver si puede robar cosas mucho más grandes, hasta el punto de que se convirtió en un juego para ver qué tan caro es lo que puede obtener. Y esto lleva mucho tiempo a veces, y probablemente para este hombre ni siquiera le interesa lo que roba. Incluso se lo ha regalado a amigos o incluso al indigente de la esquina, pero en realidad al final no quiere nada de eso. Lleva tanto tiempo haciendo esto que no puede ir al supermercado sin robarlo. Y por supuesto, de nuevo, es un ejemplo ficticio. Pero un buen día las cámaras lo descubren y se da cuenta de que lo atrapan, lo declaran culpable de hurto mayor y lo sentencian a una prisión. Pero mientras lo sentencian, alguien más interviene amablemente y dice: yo asumo la pena, yo asumo la culpa de lo que tú has hecho, yo cumplo la condena. Entonces Patrick acaba de casarse y ahora lo dejaron ir con su esposa a casa, así que Patrick es libre de irse a su hogar. Ya no está acusado de un delito y ya no tiene antecedentes penales, sino que están sus papeles totalmente limpios, ya no es culpable de una condena. Ahora es esto lo que, en este ejemplo, es lo que nos hace tener un mayor sentido de lo que es la justificación. Somos culpables del pecado delante de Dios el Padre, pero Dios el Padre envía a Cristo Jesús para que en Él sea castigada toda nuestra culpa. Su vida perfecta se aplica a nuestro corazón y no solo somos libres, sino que ahora justos. Somos declarados justos como si nunca hubiésemos hecho nada. Si aquí termina la historia de la redención, ¿qué crees que probablemente haría esta persona que fue justificada, esta persona que robaba, ¿no? ¿Seguir robando algo quizás? Quizás no sea la primera, quizás no sea la segunda, ni siquiera la tercera, pero a menos que algo reemplace la emoción de robar en su vida, volverá de forma apasionada a querer intentarlo nuevamente. Así que Dios decidió, a lo que quiero llegar, amados, es que Dios decidió no conformarse con simplemente declarar justo a alguien, sino que ahora por su gracia busca hacer justa a esta persona. Busca que por su gracia esta persona justificada se parezca cada vez más a Cristo, a este Cristo que compró su salvación con su propia sangre. Entonces, lo que significa es que por el resto de la vida Dios va a trabajar en esta persona para borrar su amor por el pecado y convertirlo en alguien que quiera ser generoso, porque Jesús fue generoso, en alguien bondadoso, alguien que busca la paz, alguien que busca su voluntad. Hace un par de semanas también, cuando me tocó predicar, hablaba de este actor, ¿no? Conocido, y que en su momento fue redimido, no en una forma salvífica, sino de, quizás podemos decirlo, de una forma en su salud, de evitar las drogas, pero su vida seguía exactamente igual. Su reforma fue meramente moral, pero no espiritual. Entonces, en la santificación, cuando alguien verdaderamente nace de nuevo, él trabaja para cambiar la actitud rebelde a una que quiera someterse a la voluntad de Dios. Porque Jesús se sometió voluntariamente a la voluntad de Dios el Padre.
Él va a cambiar esta arrogancia en nuestros corazones, de nuestras concupiscencias, y dejaremos, de alguna manera, de hacer aquellas cosas de las cuales amábamos. Y hablamos nuevamente, tomamos este caso de Patrick. Patrick, en su capacidad de engañar al sistema y de querer robar y pasar desapercibido, va a cambiar si Cristo llega a su vida. Entonces, Dios tomará el resto de la vida de este individuo, obrando en él y con él para hacerlo más como Cristo. Y ese es el proceso del cual llamamos nosotros esa santificación. ¿Y cómo funciona esto? Esta es en gran medida una obra del Espíritu Santo. Y Dios ordenó nuestra santificación. Jesús la compró y ahora el Espíritu Santo obra en nosotros y con nosotros para hacerla realidad. El Espíritu Santo nos convence de pecado. No es un juicio, sino un acto de amor del Padre para que nos acerquemos cada vez más a Él. Así que si confesamos y nos arrepentimos de nuestro pecado con humildad y honestidad, el Espíritu Santo nos abre los ojos por la misma Escritura, por la misma palabra, para que podamos ver nuestra realidad. ¿Qué es lo que nos dice Juan, capítulo 16, verso 13? Dice lo siguiente: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os lo hará saber, las cosas que habrán de Él. Entonces dice que el Espíritu nos guiará a toda verdad. Al comprometernos a estudiar la palabra de Dios, a invertir tiempo y energía en ello, el Espíritu Santo lo que hace en nosotros ilumina lugares y maneras que nunca habíamos visto en nuestra existencia, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar. El Espíritu Santo nos da la capacidad de hacer lo que Dios manda. Y eso mismo Espíritu que llenó y fortaleció la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo, el que vemos descender para confirmar esta obra y ministerio en su bautismo. Es ese mismo Espíritu Santo que nos ha capacitado. El mismo apóstol Pablo dice que el mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo de los muertos es el que resucitará nuestros cuerpos mortales. El Espíritu Santo, de alguna manera, nos enseña, como dice Romanos capítulo 8, verso 26, a pedir como conviene. Él es el que traduce nuestras oraciones. No siempre sabemos, amados, cómo orar, ni tenemos palabras para orar, ni la fuerza para hacerlo, y el Espíritu lleva todos nuestros clamores, todas nuestras lágrimas y nuestros suspiros al trono de la gracia de Dios. El Espíritu Santo nos recuerda la verdad. Es fácil dejarse llevar, probablemente como creyentes y como personas débiles, dejarnos llevar por las circunstancias, y especialmente cuando nos vemos tentados a pecar. Pero el Espíritu Santo ahí está, continúa susurrándonos, recordándonos la palabra y su voluntad, animándonos y fortaleciéndonos para hacer lo correcto. Las Escrituras, amados, nos dicen que no enfrentaremos una sola tentación en nuestra vida de la cual no haya salida. Dios nunca nos pondrá una carga mayor a la cual no podamos llevar. Hay tantas cosas que nosotros podríamos decir de la santificación y un sermón no bastaría, pero hay tantas aplicaciones que podríamos considerar, pero podremos reducirlo a tres cosas que son lo suficientemente amplias para abordar la santificación en nuestra vida. Número uno, la santificación implica un intercambio de reinos, que es lo que nos dice en nuestra cita principal de Romanos 6, del 11 al 13. Nos dice lo siguiente: así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y esto es lo que el Señor espera de nosotros como sus hijos,
La santificación se trata de quién o qué gobierna en nuestra vida. En Génesis 4, Dios le dijo a uno de los dos hijos de Adán y Eva: el pecado acecha a tu puerta y te codicia. Tú debes gobernarlo. Debes gobernar sobre el pecado. El pecado está a la puerta. Lo que la gente, amados, no comprende es que antes de ser salva por gracia, una persona no tiene esta capacidad de obedecer a Dios. No tiene una libre elección, un libre albedrío. El libre albedrío solo compete a las cosas naturales. ¿Dónde estudio? ¿Dónde trabajo? ¿Dónde voy? ¿Por qué? Porque está muerto. No quiere a Dios ni en sus pensamientos ni en su vida. Entonces, quienes no respetan a Dios creen que eligen hacer lo que quieren, cómo quieren, con quién quieren, cuándo quieren, y creen que eligen cómo vivir su propia vida y lo llaman aparentemente libertad. Pero su voluntad no es libre en lo absoluto, porque son esclavos de sus propias concupiscencias, de sus propios deseos. Y a menos que sean librados del pecado a través de Cristo, será esclavo del pecado por siempre. El pecado es su amo y es su dueño. Todo lo que haga, por muy bien que parezca a primera vista, por mucha gente que ayudes, por mucho que te aplaudan y te den trofeos por lo que hayas hecho, por todo lo que haces, incluso dar dinero en ofrenda a una iglesia o por donar tu dinero a una causa justa, noble, de caridad, eso es pecado, porque a menos que estés en Cristo, por fe, nada de lo que haces proviene de un interés genuino de adorar y de honrar a Dios y de glorificar al Padre. Y ahí es donde toma sentido estas palabras del Antiguo Testamento, donde el profeta le dice: todas vuestras obras son tomadas como un trapo de inmundicia delante de Dios, porque no nacen de querer glorificar a Dios, sino que todo lo que haga, duerma, coma, camine, lo que haga, descanse, lo va a hacer para continuar, para perpetuar su vida de rebelión en contra de Dios. La cosa es simple. La palabra de Dios es simple. Es negro o blanco. El que no es conmigo, contra mí es. Entonces, solo cuando Dios abre los ojos de una persona para que vea el Evangelio y le dé la capacidad de responder con fe, y el Espíritu Santo le regenera, lo lleva de la muerte espiritual a una vida genuina. Es cuando somos rescatados del dominio del pecado por el poder mismo de Dios. Y es esto lo que nos viene a decir también Colosenses 1:13. No dice así la palabra del Señor: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Verso 14: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Nuestra voluntad es libertada de esta esclavitud, del reino del yo, y librada para que podamos usar nuestro cuerpo, nuestro tiempo, en lugar de para el pecado. Y la santificación es el proceso que dura toda la vida, donde el Espíritu Santo nos enseña y nos entrena de cómo hacer esto. En segundo lugar, la entregada. Y librados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Entonces, si habrán leído Primera de Pedro, donde Pedro habla sobre cómo Dios obra a través del sufrimiento en nuestras vidas para que podamos vivir el tiempo restante en la carne, es decir, en el cuerpo, ya no para los deseos humanos, sino para la voluntad de Dios. Así que otro de los objetivos del Espíritu Santo en la santificación es cambiar los deseos de nuestra mente, de nuestro corazón, de una persona de querer hacer todo lo que se siente bien aparentemente y que suena bien, a un deseo de hacer genuinamente la voluntad de Dios, incluso cuando eso signifique un sufrimiento, incluso cuando eso implique sufrir por causa de hacer el bien. La santificación, amados, es el proceso mediante el cual las personas que han vivido sus vidas moldeadas por el amor a sí mismas, ahora creen hasta convertirse en personas cuyas vidas están moldeadas ahora por el amor a Dios, por amor genuino a servirle. La santificación
también se trata de obedecer a la ley de Dios. Nos dice en el verso 19 que hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como por la iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la injusticia y a la iniquidad, así ahora para la santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Para servir a la justicia. La razón por la que nacemos con una naturaleza pecaminosa, por la que cargamos con la culpa de este pecado, la razón por la que necesitamos ser rescatados es porque Adán desobedeció la ley de Dios. Pero entonces llega la gracia a nosotros y dice, esta es la buena noticia. Cristo nos sustituyó en su obediencia. Ha obedecido la ley de Dios el Padre a la perfección, cargó con ese castigo por nuestra desobediencia, eres perdonado, eres libre y tu culpa por el pecado es lavada por la sangre de Jesús. Pero la gracia no te dice que nunca más tengas que prestar atención a la ley del Señor, no. Si un policía, por ejemplo, en nuestro caso, nos detiene por un exceso de velocidad y nos deja libres sin la multa, eso no significa que nosotros podamos ignorar todas las señales del límite de velocidad de ahora en adelante. No, eso sería ilógico. Y esto no es nuevo para algunos, quizás algunos sí, pero ninguna gracia borra la ley de Dios. Nos ayuda a obedecerla. La ley de Dios nunca se trató ni se trata de lo que tienes que hacer para que Dios te acepte. Así como un padre le da reglas a sus hijos, un entrenador tiene reglas para sus jugadores o un maestro tiene reglas para sus clases. La ley de Dios no es dada porque Él le guste afligirnos, sino porque Él nos ama y nos ha elegido antes de la fundación del mundo. Y la forma en la que define lo correcto, lo bueno, lo verdadero y lo falso es donde nuestras vidas prosperan cada vez más. Y qué gracia tan maravillosa para nosotros es el que nos revela la mejor manera de vivir, conforme a su voluntad. Y eso es el privilegio que como cristianos a día de hoy tenemos. El mundo es conocido por ser un relativista moral. Tú tienes tu verdad, yo tengo la mía. Nosotros no. Nosotros como cristianos seguimos una sola verdad. Nosotros seguimos un solo camino, el cual es la vida eterna, el cual nos llevará de nuevo a este hogar, en los brazos de nuestro Padre. Entonces, es esto lo que nos establece la ley del Señor. Cada vez que el Espíritu Santo nos convence de algo, te señala la ley de Dios que ha escrito en tu corazón. Es la ley de Dios que acusa tu propio corazón cada vez que has cometido algo que sabes que está mal. Y sabes que está mal porque es Dios mismo que te ha llevado a reconocer esto. En cierta ocasión, y de hecho lo he compartido con uno de los hermanos de la congregación, en cierta ocasión, cierto creyente, cierto joven se acercó a otro pastor. Se le acercó y le decía, pastor, no sé si soy salvo. No sé si verdaderamente he nacido de nuevo. Porque mire cómo estoy, mire cómo soy. Y él lo había pastoreado, lo había asesorado otras veces, había estado tratando con su corazón y explicándole las promesas del Evangelio. Pero él le dice, ok, en vez de exhortarlo de nuevo, le dice, mira, ¿conoces el peor lugar de mala muerte que hay en la ciudad? ¿Conoces el prostíbulo más cercano? Anda y haz lo que quieras. ¿Conoces alguna cantina? ¿Algún lugar que sea de entretenimiento? Ve, emborráchate, reviéntate, haz lo que quieras. Pero le dice, pastor, ¿cómo yo voy a hacer eso? ¿Cómo es posible que yo voy a hacer eso, pastor? ¿Y cómo usted me dice que yo haga eso? Y lo mira y le dice, ahí está la evidencia. Tú sabes que eso está mal porque no eres tú mismo el que te ha llevado a pensar que eso es incorrecto, que esa manera de vivir es mala, que deshonra a Dios.
Entonces, es esto lo que nosotros debemos hacer y descansar en Dios. Nuestro corazón será transformado para amar al Señor y verá sus mandamientos y su ley y nos librará de toda atadura, porque la verdadera libertad se encuentra en ser esclavos por amor a Dios. Amén. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 11, verso 28, dice: vengan a mí todos los que están cansados, los agobiados, y yo les daré descanso. Tomen mi yugo y aprendan de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave, mi carga es ligera. Y un yugo, para los que no conocen este contexto, estas cosas a las cuales se refiere el pasaje, un yugo es básicamente una viga que pasa sobre los hombros de una yunta de bueyes o de caballos, lo que vemos, por ejemplo, en Chiloé, cuando quieren trasladar completamente una casa, o en el campo, cuando quieren arar la tierra. Jesús nos dice: vengan a mí y no tendrán que mover nada, no tendrán que mover ni un dedo. ¿Jesús dice eso? Claro que no. Dice: vengan a mí y aprenderán de mí, porque yo soy manso. No dice que hay trabajo, dice que hay trabajo que hay que hacer, que el reino por el cual has sido comprado, por el cual has sido trasladado al reino de la luz, hay mucho trabajo que hacer. Debes estar lo más cerca posible y debes trabajar a su lado para alcanzar aquellas metas por las cuales Él te predestinó para que anduvieses por ellas. Lo que me has visto hacer, es como si Cristo nos dijera eso: lo que me has visto hacer en mi vida perfecta, eso es lo que deberías estar haciendo. Toma tu yugo, aprende de mí. La mejor manera de vivir es esta: el vivir en absoluta subordinación a lo que Dios ha establecido para nuestra vida. El Espíritu Santo nos va a ayudar con eso, amados, y confiemos. Pero aquí está la garantía de Cristo: nunca te quedarás atrapado con todo el peso de tu propia santificación. No te corresponde mantener tu salvación por el resto de tu vida y solo esperar hacerlo bien. Tu yugo es suave, tu carga es ligera. ¿Por qué? Porque Cristo la lleva por ti. Eso no significa que esto sea fácil el ser cristiano, claro que no. No es un camino fácil el ser creyente, porque a veces se siente pesado. Pero ¿qué es lo que nos dice Filipenses capítulo 3? Nos entrega una promesa, en el verso 13 al 14: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y a veces la santificación se sentirá como esforzarse con toda nuestra capacidad para tratar de avanzar un poco. Sentiremos que damos un paso y retrocedemos dos. Quizás sentamos que nunca podremos superar la ira, el orgullo, el miedo o la tristeza con la que siempre nosotros hemos vivido. Pero tu santificación podrá incluir quizás una enfermedad muy dolorosa o incluso un trauma en tu vida que Dios lo ocupará para fortalecerte, y se siente como esforzarse solo para mantenerse a flote en muchas ocasiones. Hay días incluso para los ministros que se sienten que sería más fácil simplemente volver a trabajar. Trabajar con la pala del martillo o hacer videos, abrir un canal de YouTube, lo que sea, no sé. Pero el trabajo en la iglesia puede ser muy duro, puede sentirse como un gran esfuerzo, pero cuando la vida se vuelve más difícil que nunca, el Señor Jesús está ahí en el yugo contigo, con nosotros, invitándonos a observarlo, a aprender de Él, a descansar en Él, en el hecho de que no nos esforzamos por ganarnos la aprobación de Dios, no, o para supuestamente entrar en el cielo, no. No tenemos que preocuparnos nunca de que Dios cambie su opinión sobre nosotros, porque ya hemos sido establecidos en esta gracia. Ya hemos sido establecidos en este reino. Y la razón por la que hacemos todas estas cosas, como nos señala también el Catecismo de Heidelberg, es por la gratitud que debemos a Dios por tal liberación, por tal salvación. Y este proceso, amados, de santificación es diferente para cada uno de nosotros. Para algunos Dios los llama al matrimonio como una forma de herramienta para ser santificados.
Dios usa todas esas pequeñas molestias, esos grandes desacuerdos, esas concesiones en preferencias, al aprender a perdonar y mostrar gracia, todo como herramienta para la santificación. Para otros, Dios los llama a permanecer solteros y sexualmente inactivos como parte de su santificación. Todas esas noches quizás y mañanas solitarias, esas comidas y viajes solos y esos profundos anhelos quizás de compañía son herramientas que Él usa para asemejarlos más a Cristo. Para algunos Dios trae hijos a sus vidas para ayudarlos a cambiar. Porque sí, los hijos muchas veces cambian la perspectiva de sus padres, de la vida. Dios los mantiene alejados para ayudarlos a cambiar de alguna u otra manera, para que otros puedan crecer. Quizás puede usar un ser querido, traer a una persona difícil a un círculo de trabajo o a nuestra escuela, y Dios usa probablemente incluso a nuestros vecinos que nos pueden colmar la paciencia muchas veces para santificarnos, para pulir nuestro carácter. Todo esto pueden ser situaciones en las que Dios obra para hacernos más como Jesús, amado. Pero como escribe un autor, que Él da siempre lo que es infinitamente más valioso que lo que te quita. Pablo escribe en Efesios 4 que Dios usa a la iglesia para santificarnos, que al leer, al cantar, al orar juntos y escuchar la palabra, recordamos lo que estamos llamados a hacer, a observar el ejemplo de otros creyentes, el escuchar la sabiduría que ha adquirido mediante su propia santificación, al oír la reprensión y el aliento. Por eso, amados, no somos llamados a vivir como llaneros solitarios. No existe un cristiano que no se congregue, a no ser que sean por diferentes circunstancias que lo lleven a alejarse, o mejor dicho, a no estar en ningún lado. Eso es diferente. Pero no existen estos llaneros solitarios, porque esa es la comunión de los santos, donde Dios envía su bendición. Dios nos ha dado el don de la iglesia local reunida para que aprendamos unos de otros y también, por supuesto, principalmente de la palabra de Dios, a vivir en un mundo quebrantado por el pecado y abandonar nuestro pequeño reino por uno mayor. Y eso es lo que debemos entender. Muchos jóvenes a día de hoy son inducidos y arrastrados en masa por un sinfín de movimientos sociales en nuestra actualidad, y nuestra cultura chilena ha sido testigo de eso. Y estos muchachos siempre persiguen esto con un afán, incluso con una alegría y un gozo, porque sienten que son parte de algo más grande. Amén. Pero amados, nosotros tenemos ese privilegio real, algo que es genuino, que es verdadero, que jamás perecerá, que jamás se acabará. Dios nos ha dado este don de la iglesia local. Entonces la santificación se trata de muerte y de vida. El verso 21 del capítulo 6 de Romanos nos dice lo siguiente: pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. El fin de todas ellas es muerte. El pecado continúa trayendo muerte, pero el don de Dios, amados, es su gracia salvadora, su gracia redentora y santificadora y gloriosa, que nos da la vida eterna en Cristo. Amados, si tú eres creyente, puedes esperar que este proceso continúe a lo largo de toda tu vida. Tu santificación no estará completa hasta el regreso de Cristo, hasta que todas las cosas sean transformadas. Dice Filipenses capítulo 3, verso 21, transformará el cuerpo mortal de la humillación nuestra en nuestro cuerpo glorioso como el suyo. Un día nuestros cuerpos serán renovados y perfeccionados y glorificados. Y eso es lo que debe hacernos temblar. ¿Por qué? Porque por nuestra pecaminosidad, así como Moisés quería estar frente a Dios, pero Dios le niega esto porque dice: no hay hombre que me vea y continúe viviendo. Así Dios nos ha prometido hacernos capaces de poder ver. Y eso es lo increíble de esta santificación, que tiene un fin, de que le veremos como Él es. Esa es la promesa más elevada, más excelsa que nosotros podemos tener. Conocer a aquel Dios, como definen nuestros artículos,
aquel que es eterno, sin cuerpo, partes y pasiones, eterno, infinito en bondad y gracia. 3 en un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cómo entenderemos eso? Llegará el momento en que podemos contemplarlo con nuestra vista. Entonces, amados, podremos ver, conocer, caminar en la presencia de Dios Todopoderoso sin dolor, sin el sufrimiento, la decadencia ni el declive que conocemos tan bien en nuestra actualidad. Así que aquí, esta es la conclusión de esta doctrina que se nos enseña. La santificación no es opcional para el creyente, amados. No es si quieres, no es si, bueno, voy a ver, ¿no? Si comienzo a vivir una vida santa delante de Dios. La voluntad de Dios es que no solo seas declarado justo, sino que progresivamente digas no al pecado, sí a lo que Dios ha establecido para tu vida. Y esto significa dos cosas que son ciertas para los hijos de Dios. Número uno, nadie puede decir jamás, ya no tengo pecado que eliminar, lo he logrado todo, ahora puedo vivir sin pecado. Pero al mismo tiempo no hay situación en tu vida, amado, en la que Dios esté inactivo y en la que Dios no esté presente, que no esté usando como herramienta de su gracia transformadora, incluso si nada parece particularmente santo. Y en segundo lugar, amados, para concluir, nadie puede decir jamás, pues así soy yo, una persona de mal genio, una persona ansiosa, una persona adicta al consumismo o alcohólica. Tomé clases quizás una vez, fui a terapia, no funcionó, supongo que así soy, ¿no? Soy un poco mal hablado, así que espero que puedan tolerar como yo soy. Y eso es lo que lamentablemente a día de hoy se propugna en nuestra sociedad. El aceptarse, el seguir el camino de nuestro corazón, como dice. Cuando la Escritura dice todo lo contrario, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y de esta misma manera, si bien los movimientos que se han gestado dentro del cristianismo para aprobar o para promover la sana psicología dentro de un marco cristiano, debemos también tener el discernimiento de que también el mundo allá afuera busca, incluso a través de medios como la psicología, lamentablemente, hacer al hombre víctima de sus circunstancias. No es que él es así por esto y por esto, ¿no? Y tratar de justificar su actitud cuando al final nunca se hace responsable de sus acciones. Y ahí está la razón por la cual nosotros debemos marcar una diferencia. Primera de Corintios, capítulo 6, del 16 al 20, dice: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes y que recibieron de Dios? No se pertenecen a sí mismos, pues fueron comprados por precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en vuestro cuerpo. Porque el Espíritu Santo, amado, está en ti. Tu vida misma es tierra santa. Tu cuerpo es un lugar sagrado. Tu trabajo es sagrado. Tu sexualidad es sagrada. Tus relaciones son sagradas. Tus capacidades mentales son sagradas. Tu cuerpo es sagrado. Es el taller del Rey de Reyes que nos hace cada vez más como Cristo. Y su promesa es esta: estoy seguro, dice Filipenses 1:6, estoy seguro de esto, de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él la empieza, Él la continúa, Él la acaba. Tengamos esa certeza, amados, que el Señor nos conceda ese día que sea otorgado y que oremos para que podamos permanecer en esta fe. Que el Señor nos bendiga, amados. Amén. Les invito a que podamos orar. Gracias. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este momento que hemos tenido en tu palabra. Señor, mis esfuerzos son absolutamente vanos si tú no respaldas lo que se ha dicho aquí en este momento. Y sé que por nuestra nula capacidad, Señor, nuestro finito entendimiento, no podemos entender a profundidad lo que es infinito. Pero te ruego que aquello que hemos captado en esta mañana pueda ser interiorizado en nuestros corazones. Que aquellos que han conocido hoy esta doctrina puedan ser llamados a vivir una vida en santidad. Una vida que te glorifique en todos los aspectos y áreas de su vida. Porque no son
no son dueños de sí mismos, sino que te pertenecen a ti, Dios amado. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Amén.